Hoy día vamos a conversar sobre el tema de cómo enfocamos, cómo tratamos o si estamos manejando o no el tema de la violencia de género, de la violencia contra la mujer en los medios de comunicación. Tenemos la radionovela La Incomprendida, que es la radionovela de la que nos hablaba José, que ha sacado Radio Nederland, y es como, digamos, el inicio para poder conversar, debatir sobre el hecho de cómo se está trabajando, manejando o enfocando el tema de la violencia de género. La radionovela específicamente habla del tema de violencia sexual, ¿no? De abuso sexual a una niña de 14 años, ¿no? Y cómo esa historia o esa situación que ella vive a los 14 años, quedando embarazada, la marca para su vida futura, ¿no? Y para su vida adulta. Quería solo comentarles que en el documento de Ni Una Más, las cifras que aparecen en ese informe regional y el derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe constituyen apenas, dice el documento, una punta del iceberg que se oculta tras el silencio estadístico, la tolerancia social, la impunidad contra la violencia de género, convertida hoy en una de las formas más generalizadas de violación de los derechos humanos. Las voces de las mujeres que desde hace más de 3 décadas sacaron este problema desde la oscuridad de las vidas privadas y lo convirtieron en un tema de debate social, desafiando marcos normativos anacrónicos y nombrando a la violencia física, sexual y psicológica, ha hecho mella en las autoridades legislativas. Y como decía José, ahora tenemos un marco normativo, una legislación que ayuda muchísimo y sin embargo depende mucho de nosotras, de nosotros y de los medios de comunicación el poder ir eliminando, promoviendo y difundiendo estas leyes y eliminando paulatinamente los obstáculos legislativos que impedían la sanción y adoptando normas inspiradas en la Convención de Belén do Pará, lo cual convierte a esta parte del mundo, América Latina, en una de las regiones dotadas para las mejores legislaciones del planeta en el tema de violencia de género. Nos complace mucho estar presentes esta tarde porque es una oportunidad para reflexionar con otras colegas, otros colegas, sobre este tema que, como bien decía el señor Cepeda, no es de interés de la gran mayoría de medios de comunicación, salvo que se pueda explotar de una manera morbosa, ¿no? A partir de los famosos casos que los periodistas de televisión o de la prensa nos solicitan a las diferentes organizaciones e instituciones cuando quieren presentar alguna noticia referida en este caso a lo que es la violencia hacia las mujeres. Como decía Jimena, cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, estamos hablando de violencia de género, no solamente de lo que es la violencia familiar y sexual, que es la que está normada, la que tiene protección en el caso peruano, ¿no? La violencia de género es mucho más amplia y que convendría que más personas en nuestra sociedad y principalmente los medios de comunicación tuviéramos para empezar información y conocimiento al respecto para poder ir sensibilizándonos un poco. Y esta tarea no es fácil. Hay muchos esfuerzos desde los movimientos de mujeres por sensibilizar a los medios de comunicación. Se hacen carpetas informativas, se hacen alertas informativas, se hacen documentos virtuales, se han ideado diversas formas para acercarnos a ellos con información puntual, práctica, concreta. Y la respuesta es mínima. Como decía Jimena, podríamos ser muchos más. Es cierto que el tema, como ellos nos llaman, ¿no? El tema mujer, nos reducen a eso en los medios, compite con muchos otros aspectos de nuestra realidad al momento que ellos tienen que cerrar una edición, terminar de hacer un noticiero. Y probablemente si es que no se habla de un asesinato violento, no vamos a poder competir por una página en locales o una página en policiales. Y si sale una noticia como la de hoy, por ejemplo, de un comerciante que mató de un tiro a su pareja, estaba durmiendo y luego se pegó un disparo en la sien, dirán que fue un crimen pasional, un crimen por amor, ¿no? Es un feminicidio más que se suma a los numerosos que se han producido en estos 2 meses en nuestro país.
Los feminicidios son simplemente el grado extremo de violencia hacia las mujeres. Entre el año 2006 y 2007 en el Perú eran 9 feminicidios por mes en promedio. En el año 2008 fueron 15. Y solo en enero del 2009 van 23. No sabemos todavía la estadística del mes de febrero. Y estas cifras no las sabemos porque sea un reporte del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social o tengamos algún reporte de la Policía Nacional de Investigaciones. No. Estos reportes son aproximados y se hacen en base al esfuerzo de instituciones feministas que siguen las noticias de lo que aparece en los diarios. Van recortando las noticias, las van pegando y se va haciendo un balance cada mes. El tema, como problemática, me pareció pertinente. Pertinente porque es un problema que lo tenemos en toda Latinoamérica, en todas las culturas, hay diferentes tipos de violencia. Es verdad que hemos avanzado, pero todavía hay mucha cosa oculta. La violencia atraviesa las diferentes clases sociales y estoy segura que las clases altas no denuncian, ¿cierto? Los que denuncian en las poblaciones pobres, todavía el año pasado me encontré con una persona que le decía, ¿qué habrás hecho para que te peguen? El año pasado nada más. Entonces, el problema persiste, a pesar que hemos avanzado a nivel de norma, a nivel de población, de la gente que pasamos por esto, todavía no se avanza mucho. No voy a hablar de las radionovelas, ¿no? Porque nosotros en Calandia empezamos a trabajar con radionovelas, nos iniciamos en la comunicación y fundamos una institución que ya tiene 25 años gracias a las radionovelas. Bueno, entonces yo podría hablar horas sobre las radionovelas, pero y sobre lo que significan como discurso persuasivo, ¿no? Pero no tengo tiempo, ¿no? Entonces, quisiera simplemente decir algunas cosas. En primer lugar, yo creo que todas han dicho que hemos avanzado, ¿no? Que además, sin embargo, el crecimiento de la violencia contra la mujer sigue adelante. Yo creo que la pregunta inmediata es ¿por qué? Se hacen campañas feministas, ¿no? Hacemos un montón de trabajo en bases, hacemos un montón de cosas y la cosa no para. Entonces yo creo que ahí hay que diferenciar que una cosa es la información, la noticia, que te dicen hay tal cantidad de personas que han sido violadas, y otra cosa es una radionovela, porque la radionovela lo que hace es comprometerte, hacerte cargo del caso, de la historia, esté bien planteado, no esté bien planteado, con música o sin música, lo que sea. No, yo creo que la característica de la radionovela es que te permite interiorizar un problema de inequidad social humana, ¿no? Entonces, creo que hasta ahora había un extraordinario artículo, si a alguno le interesa, se los podemos fotocopiar de Germán Rey, criticando al periodismo, y decía que el periodismo ha perdido su capacidad de relatar. Y de allí que la crónica ya casi no exista, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando se relata, uno se siente identificada con el relato, uno lo puede seguir, uno puede interiorizarlo, uno puede compararlo, uno puede revisar lo que está haciendo frente a lo que está haciendo la otra persona, es decir, la riqueza de la historia, ¿no? Se decía, por ejemplo, hay un periodista que había escuchado una historia, ¿no? Increíble, y que él dice, yo la he puesto en mi periódico como noticia, pero no la he contado. Fíjense la diferencia radical que hay entre información y relato dramatizado. Entonces, es como te toca las fibras, ¿no?, de la gente y tú te comprometes, o para decir que es un idiota o para decir, me pasó a mí, ¿no? Y entonces es una manera de verte a ti misma en tus debilidades, en tus problemas, etcétera, ¿no? Es decir, la equidad no puede ser solo un problema social, no puede ser solo un problema legal. La equidad de género y el respeto entre los géneros y que no haya violencia tiene que ser interiorizado por la gente.
yo estoy comprometida con eso, yo también tengo que revisar lo que hago, ¿no? Entonces, y en ese sentido la historia, la ficción, ¿no?, es mucho más rica que la información, porque convence más, mueve más, ¿no? Entonces, esto yo diría que es una cuestión clave que revisemos, ¿no? ¿Cuánta importancia le damos dando a la noticia? Porque la noticia siempre es un evento o un hecho fuera de ti. Le pasó esto a fulanito, se cayó el huaico, pero no te toca. Lo máximo que te toca es la lástima. ¡Ay, qué pena!, ¿no? Mientras que la historia te remite a que tú eres persona y que tú también has vivido historias, ¿no? Y que por lo tanto te remueve, ¿no? Y entonces el relato te confronta contigo mismo. Y en ese sentido lo que tú dices es cierto, ¿no, Rosa? Evidentemente te confronta contigo mismo porque la historia te da elementos para confrontarte, ¿no? Y entonces te confronta y ya no empiezas a decir yo tengo que cambiar, porque también las mujeres tienen algo que ver, ¿no?, con eso. Entonces, esta es una magnífica conexión con el aprendizaje de vida, no con el aprendizaje de la memorización o del rollo del cambio, ¿no? No de los indicadores, no, sino es porque te toca y te provoca y te lleva a buscar un aprendizaje para ti. Bueno, yo tendría que decir que no solo los hombres no entienden a las mujeres, sino que muchas veces entre mujeres no nos entendemos, ¿no? Y esa es una de las cosas que se ve, bueno, que se escucha y se siente en esta radionovela, La Incomprendida. Ahora vamos a iniciar el diálogo. Quería recordarles que la motivación de esta reunión viene a raíz de la radionovela realizada por Radio Nederland, que además toca un tema bastante sensible dentro de lo que es la violencia de género, como es el tema de la violencia sexual. O sea, quizá es más fácil hablar de la violencia física, quizá es más fácil hablar de la violencia psicológica, pero es muy complicado todavía en los medios hablar de la violencia sexual. Y mucho más cuando se da al interior de la familia, con una niña menor de edad que es abusada por el esposo de su tía, viviendo en la misma casa, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo. Abrir el diálogo desde la temática política, cómo los medios de comunicación debemos, podemos, tenemos que enfrentar este tipo de temas, cuál es el rol que tenemos las comunicadoras y los comunicadores, y en qué medida no está mal equivocarse, lo que está mal es no hacer nada. ¿Quiénes son los oyentes de esa radionovela? Lo que decía Rosa. ¿Está pensado en quién? En un receptor ilustrado, ¿no? Un receptor que está preparado para escuchar este tipo de mensaje, que de alguna manera va estructurando algunos flashbacks, ¿no? Va contextualizando el tema de la violencia que esta mujer sufre, ¿no? Y cómo va de alguna manera también enlazando la vida paralela de otros, ¿no? Entonces estamos hablando de un receptor urbano, ¿no? Hasta donde Latinoamérica ya tiene un nivel de comprensión homogénea en sus lecturas, ¿no?, de los medios. Entonces, ¿cuánto puede estar llegando solamente a un sector y se está desperdiciando las necesidades, se está desperdiciando y despreciando también las necesidades de los otros? Lo que me gusta mucho de la radionovela es que recupera algunos conceptos importantes, como son el concepto de la amistad, ¿no?, el concepto de la solidaridad, que se expresa en las amigas que trabajan con ella. Pero veo una crítica que viene también de dejarle al guionista masculino, ¿no?, que encuentre que la amistad solamente puede ser al interior del género, porque el relato habla de una amistad de mujer a mujer, pero no la amistad que puede proceder del hombre a la mujer. Solamente hay una relación afectiva, ¿no?, que es la pareja que aparece, que es la que le brinda la ayuda y la comprensión, pero los demás hombres siempre son los que están agrediéndola o de alguna forma hostigándola, ¿no?, o sometiéndola. Entonces ahí todavía habría que cuidar las maneras como se están estereotipando todavía, ¿no?, algunas situaciones en la radio.
Hay una realidad que es la globalización. Y la globalización ha traído al medio radiofónico, al igual que en la sociedad, un proceso de fragmentación. Entonces ya la radio no se dirige a todos los públicos, se dirige a un público meta. No es un desprecio hacia los demás pueden escuchar la radio, pero uno hace el producto pensando en ciertos personajes. Entonces nos dirigimos a un sector del público que consideramos que tiene alguna incidencia en sus respectivas organizaciones. Es decir, es gente que tiene cierto nivel de preparación para escuchar el mensaje. Es decir, no es alguien que no está preparado. Efectivamente tiene que tener una mínima preparación para escuchar Radio Nederland. Estamos nosotros viviendo ahora un proceso de cambio cultural. Para nosotras más lento del que debería ser, ¿no es cierto? Y en ese proceso de cambio cultural nos vamos dando cuenta de que la violencia contra la mujer es un problema. Y en ese proceso de cambio cultural vamos descubriendo el asunto y probablemente el hecho de descubrir es que aparezca ahora más evidente algo que antes no se veía. La mayoría de estudios además dice que el tema del subregistro es claro y entonces finalmente no podría yo asegurar si ha crecido o no ha crecido la violencia contra la mujer, sino que simplemente ahora la vemos más claramente que antes, ¿no? El tema es cómo hacer ahora para cambiar eso, ¿no es cierto? Y allí yo creo que una parte es la denuncia, ¿no? O sea, hacer evidente de que eso no funciona, que no debe ser, que nadie debe aceptarlo como normal. Pero me parece que también otra parte, y que es quizás a veces de repente más importante que la denuncia, aunque ahí me vayan a pegar, pero es anunciar lo otro diferente que debería ser. O sea, es anunciar el cómo nos imaginamos las relaciones de pareja buenas, las relaciones de familia buenas, las relaciones entre hombres y mujeres positivas, sanas, enriquecedoras, ¿no? Y eso para mí pasa, pasa en primer lugar por el respeto, ¿no es cierto? Pasa en segundo lugar por un tema de derechos humanos, ¿no? De los derechos que tenemos nosotras como mujeres, de los derechos que tenemos como madres, como hijas, en fin, todo. Pero también pasa por el tema del afecto, ¿no? Cómo reinventamos el afecto. Y por eso esta campaña que lanzó este colectivo feminista de El amor no mata, es justamente apunta a eso, ¿no? O sea, a reconceptualizar el amor. Yo lo que planteo es una formulación de un enfoque que permita la construcción de mensajes que efectivamente lleguen al corazón y también a este involucramiento de compromiso y de solidaridad con el público, ¿no? Esa es mi preocupación. Esa es una primera parte. La segunda tiene que ver en relación al uso de la radionovela. Tenemos una propuesta integral, ¿no? O sea, de poder trabajar la radionovela dentro de lo que es la producción radial y con la participación de la gente. Por el otro lado, quería hablar un poco del asunto de las construcciones del amor, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas ideas equivocadas en relación a lo que es o no es el amor, ¿no? Entonces, estamos haciendo unas investigaciones, entrevistando a unos varones, donde es bien interesante porque las asociaciones que hacen en sus imaginarios, ¿no? Y son construcciones culturales bien interesantes, asocian el amor con el control. Como sabemos, la violencia de género no es, o sea, es un problema de relaciones de poder. Y lo que está detrás es el control. Si yo pierdo el control, voy a ser violento. Y si el amor está asociado al control, entonces, ¿qué estamos encontrando? Los estudios de violencia en general hablan de que detrás de toda violencia hay una herida enorme, un enorme desamor sufrido en la primera infancia. En España, en Inglaterra se han hecho estudios con criminales peligrosísimos, con hombres violentos, y en todos los casos esto salta. Yo he trabajado en cárceles también y no he hecho una investigación seria ni mucho menos, pero a mí me ha sorprendido muchísimo el caso de las mujeres, por ejemplo, las mujeres acusadas de terrorismo,
La cantidad de mujeres huérfanas que había encarceladas era impresionante, impresionante. Y estoy segura que si hacemos investigaciones serias, eso va a saltar, ¿no? Hombres abandonados, no queridos, humillados por padres violentos, por madres desamoradas, etcétera. Yo, como dice Rosa, yo no creo que no sea un tema de amor. Yo creo que también es un tema de amor, pero es un tema de mal amor. Un tema de amor enfermizo, un tema de amor patológico, un tema de no amor, un tema de desamor. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo por abrir nuestra mente a otros aportes, por ejemplo, los aportes de la psicología, del psicoanálisis, del inconsciente. ¿Qué hay inconscientemente en las mentes de estos hombres que matan, que abusan? Algo hay. ¿Qué hay en las mentes de las mujeres que dejamos, que no dejamos? Que tampoco creo que sea un tema en los términos clásicos de masoquismo femenino, pero sí creo que hay raíces inconscientes en la violencia, no solamente de esta violencia, sino de toda la violencia. Desde el Ministerio de Mujer se está desarrollando, para información también de todos nosotros, el plan de prevención integral de la violencia familiar y sexual en forma local en cada una de las regiones o en las provincias donde están los centros de emergencia mujer, donde se tiene por público objetivo tanto a las autoridades para que éstas se vean involucradas también en el abordaje de esta problemática, tanto a la comunidad escolar a través de la formación de promotores docentes para que nos ayuden en las acciones de prevención en los colegios, y también a nivel de los medios de comunicación social, ¿no? Con los periodistas para que traten de forma adecuada este tipo de violencia en los medios de comunicación social. Del año 2007 se pudo hacer 2 talleres con periodistas de Pasco y Piura, y se pudo comprobar pues que los periodistas y los comunicadores no estamos preparados en temas de género y tienen pues en su subconsciente de que es normal, lo más importante es la noticia, ¿no? Y no estamos conscientes del rol social del comunicador, del periodista. Y eso se pudo comprobar en los 3 talleres siguientes, también en zonas donde Chiclayo, Pasco y Cusco, ¿no? Periodistas jóvenes, porque en Piura todavía había periodistas, digamos, empíricos, ya con bastante data en el ejercicio, pero en los demás casos periodistas jóvenes, promedio de 25 años, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos también, ¿no?, qué perfil está formando la universidad en cuanto a comunicadores sociales. Y me alegra y estoy encantada de poder contar con un nuevo recurso de comunicación para poder trabajar en los 10 espacios que nos ceden gratuitamente los propietarios o los concesionarios de los medios de comunicación en provincias principalmente, porque en Lima no se ha podido lograr, ¿no? Pero en provincias tenemos 10 espacios que lo manejan los promotores de los centros de emergencia mujer, donde ya se puso a prueba también una radionovela similar, pequeña, no tan ambiciosa como la que presentan ustedes, de 6 minutos cada capítulo, consta de 4 capítulos, en las que se pretendió hacer diferenciar los tipos de violencia familiar, ¿no? Hablamos de violencia familiar, psicológica y sexual, y aún en especial del capítulo de abuso sexual, donde por las percepciones que tenemos de nuestros promotores, que tienen buena acogida, lo pudimos hacer en castellano y en quechua y en ashánincan, ¿no? Que precisamente la producción fue de IDL. Y entonces qué bueno que podamos contar con más recursos que puedan facilitar nuestra acción preventiva. No podemos ser demasiado mecanicistas en decir que la sensibilidad le pertenece a uno u otro género, ¿no? Porque la cuestión es bastante compleja y creo que eso hay que entenderlo. Como complejos son las relaciones hoy en día, tampoco podemos generalizar y decir que todos los hombres tienen una conducta inapropiada, mientras que todas las mujeres son las víctimas. Yo creo que hay que ir explorando mejor estas cosas, sobre todo porque hemos cambiado bastante con el transcurso de los años. También en las ciudades como Lima, por ejemplo, el factor cultural es importante, ¿no es cierto?, para poder entender entonces cómo debemos enfocar las cosas. Y por último, un elemento más. En el periodismo no solamente hay el género informativo, también tenemos los testimonios, los reportajes, y de hecho, el campo más fértil para lo que decía Rosa María Alfaro hace un momento es los testimonios que se dan a través de los medios. Recientemente, por ejemplo, la República presentó un testimonio de la mamá del niño de 8 años que había muerto en Barrios Altos, demandando a Nagasaki y decirle, yo quiero que Nagasaki me diga a mí si mi hijo de 8 años ha sido terrorista por el cual ha muerto, por ejemplo. Y eso mueve mucho a la opinión pública.
Y yo estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, sí, son testimonios vivientes que pueden movilizar. Y lo decía así porque, reitero, en el periodismo no solamente hay la cuestión informativa, están también los testimonios, están los reportajes, que ayudan mucho a esclarecer problemas. Y que el periodista evidentemente tiene que entender que tiene tres tipos de responsabilidades. Ustedes lo han dicho. La responsabilidad social, que tiene que ver con que tiene que decir la verdad y la transparencia. La responsabilidad política, que tiene que ver con todo lo que es el bien común, el bien de todos en general. Y la responsabilidad jurídica, para que realmente la ley o sea un instrumento de justicia. Yo creo que estos elementos son importantes que los tengamos en cuenta para hacer nuestros análisis. Y por último, el amor es un sentimiento y un concepto, ¿no? Y evidentemente el amor se da dentro de una cultura y con todas sus variables posibles. Pero básicamente entendamos que el amor es un sentimiento, ¿no? Y eso también tenemos que tomarlo muy en cuenta cuando hagamos nuestros análisis. Gracias. Volviendo al tema de lo político, yo creo que no está mal que los convencidos sigamos debatiendo del tema, porque el hecho de ser convencidos no significa que tengamos la llave y la clave para resolver el problema o el tema en cuestión, ¿no? Yo trabajo en estos momentos con radios populares, educativas, comunitarias, ¿sí? De diversos países, y hay muchos compañeros y compañeras que están, digamos, convencidos de que hay que trabajar por la equidad de género, y sin embargo a la hora de hacer sus producciones de radio tienen muchas dificultades para llevarlo a la práctica, ¿no? Y creo que la principal dificultad es una dificultad de coherencia, porque hacer un producto que tenga sentido, ¿sí? Implica que haya una coherencia total, ¿no? No solamente dentro del productor, sino también una coherencia institucional, ¿no? Una coherencia entre el discurso del medio, en este caso, de la organización, y su práctica. Y eso no es fácil, ¿no? Porque si hay algo que está en crisis en estos momentos, a todo nivel, es el tema de la coherencia. Manifestar, ¿no? Realmente saber que es grato encontrar medios de comunicación, comunicadoras, comunicadores, periodistas que tratan estos temas con responsabilidad, ¿no? Nosotras como sociedad civil, como actores organizadas en el distrito de base, realmente no encontramos esa capacidad de escucha en los medios de comunicación, sobre todo locales, ¿no? Incluso. En más de una ocasión hemos tenido experiencias negativas en el trato que hemos tenido con periodistas, cuando queríamos presentar algún tipo de caso o de avances que nosotras las mujeres hacemos en el distrito, por ejemplo, periodistas, incluso del canal del Estado, nos decían, a ver, preséntanos una mujer golpeada, que esté con el ojo morado, dónde vive, a ver, en el cerrito. Entonces, ese tipo de cosas no queremos nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres, casi ninguna podemos decir que no estamos exentas de algún episodio de violencia en nuestras vidas, pero sin embargo nos hemos sobrepuesto a esos episodios de violencia y hemos avanzado y hemos formado organizaciones sociales y trabajamos el tema. No somos nosotras mismas las que aportamos, brindamos todo ese bagaje, ¿no? de propuestas, de acciones que venimos realizando en el cotidiano todos los días. Para concluir, les voy a dar las gracias por varias cosas. En primer lugar, por algo que no hemos mencionado, el resto es conocido, que es por la sonrisa que hemos tenido esta tarde, porque hay la pretensión del sistema al tratar temas tan serios de quitarnos la sonrisa, y yo creo que eso es imposible que lo logre. Si en América Latina logramos sobrevivir a la adversidad, es porque somos capaces de reírnos incluso en las situaciones más dramáticas. Y yo creo que esa es una lección de vida que nosotros podemos enseñarle a varios pueblos que son lejanos a estas tierras. Eso lo hacemos muy bien, digamos, ¿no? Y yo creo que es un mérito nuestro, así que se los agradezco mucho. Y lo segundo es agradecerles el diálogo. Hay diálogo que en realidad es un discurso monocorde que se va hilando a través de opiniones bastante similares, pero aquí no ha sido así. Aquí hay miradas distintas, enriquecedoras, que producen una síntesis distinta. Y finalmente, créanmelo, yo sé que en encuentros de esta naturaleza uno tiene que decir palabras de buena educación y de agradecimiento. Mire, yo estoy muy lejos de esa pretensión, pero de verdad que les agradezco porque yo he aprendido bastante esta tarde respecto de cosas de las cuales no soy ningún experto. Yo no soy un experto en el tema de la violencia en contra de la mujer. Agradezco mucho, digamos, esta reflexión compartida que esperamos hacerla llegar a toda América Latina. Muchísimas gracias.
social, desafiando marcos normativos anacrónicos y nombrando a la violencia física, sexual y psicológica, ha hecho mella en las autoridades legislativas. Y como decía José, ahora tenemos un marco normativo, una legislación que ayuda muchísimo y sin embargo depende mucho de nosotras, de nosotros y de los medios de comunicación el poder ir eliminando, promoviendo y difundiendo estas leyes y eliminando paulatinamente los obstáculos legislativos que impedían la sanción y adoptando normas inspiradas en la Convención de Belén do Pará, lo cual convierte a esta parte del mundo, América Latina, en una de las regiones dotadas para las mejores legislaciones del planeta en el tema de violencia de género. Nos complace mucho estar presentes esta tarde porque es una oportunidad para reflexionar con otras Hoy día vamos a conversar sobre el tema de cómo enfocamos, cómo tratamos o si estamos manejando o no el tema de la violencia de género, de la violencia contra la mujer en los medios de comunicación. Tenemos la radionovela La Incomprendida, que es la radionovela de la que nos hablaba José, que ha sacado Radio Nederland, y es como, digamos, el inicio para poder conversar, debatir sobre el hecho de cómo se está trabajando, manejando o enfocando el tema de la violencia de género. La radionovela específicamente habla del tema de violencia sexual, ¿no? De abuso sexual a una niña de 14 años, ¿no? Y por sensibilizar a los medios de comunicación, se hacen carpetas informativas, se hacen alertas informativas, se hacen documentos virtuales. Se han ideado diversas formas para acercarnos a ellos con información puntual, práctica, concreta. Y la respuesta es mínima. Como decía Jimena, podríamos ser muchos más. Es cierto que el tema, como ellos nos llaman, ¿no? El tema mujer, nos reducen a eso en los medios, compite con muchos otros aspectos de nuestra realidad al momento que ellos tienen que cerrar una edición, terminar de hacer un noticiero. Y probablemente si es que no se habla de un asesinato violento, no vamos a poder competir por una página en locales o una página en policiales. Y si sale una noticia como la de hoy, por ejemplo, de un comerciante que mató de un tiro a su pareja, estaba durmiendo y luego se pegó un disparo en la sien, dirán que fue un crimen pasional, un crimen por amor, ¿no? Es un colegas, otros colegas, sobre este tema que, como bien decía el señor Cepeda, no es de interés de la gran mayoría de medios de comunicación, salvo que se pueda explotar de una manera morbosa, ¿no? A partir de los famosos casos que los periodistas de televisión o de la prensa nos solicitan a las diferentes organizaciones e instituciones cuando quieren presentar alguna noticia referida en este caso a lo que es la violencia hacia las mujeres. Como decía Jimena, cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, estamos hablando de violencia de género, no solamente de lo que es la violencia familiar y sexual, que es la que está normada, la que tiene protección en el caso peruano, ¿no? La violencia de género es mucho más amplia y que convendría que más personas en nuestra sociedad y principalmente los medios de comunicación tuviéramos para empezar información y conocimiento al respecto, para poder ir sensibilizándonos un poco. Y esta tarea no es fácil. Hay muchos esfuerzos desde los movimientos de mujeres, cómo esa historia o esa situación que ella vive a los 14 años, quedando embarazada, la marca para su vida futura, ¿no? Y para su vida adulta. Quería solo comentarles que en el documento de Ni Una Más, las cifras que aparecen en ese informe regional y el derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe constituyen apenas, dice el documento, una punta del iceberg que se oculta tras el silencio estadístico, la tolerancia social, la impunidad contra la violencia de género, convertida hoy en una de las formas más generalizadas de violación de los derechos humanos. Las voces de las mujeres que desde hace más de 3 décadas
sacaron este problema desde la oscuridad de las vidas privadas y lo convirtieron en un tema de debate